espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. A lo largo y ancho del país, trabajamos en conjunto con todas las instituciones del Estado por la salud y bienestar de los ecuatorianos, bajo el liderazgo del presidente Lenín Moreno. Pichincha. El vicepresidente Otto Sonnenholzner y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, unieron esfuerzos para multiplicar brigadas de atención integral a familias de la capital. En el barrio El Mirador se entregaron 1.500 kits de víveres. Además, se realizaron pruebas de COVID-19 y se fumigaron calles y viviendas. La Brigada de Salud lo que hace es llegar de forma aleatoria con pruebas rápidas y pruebas PCR. Con eso verificamos dos cosas. Primero, si las personas tienen virus activo, están contagiadas, o si ya lo tuvieron en el caso de las pruebas rápidas y han desarrollado inmunidad o anticuerpos. Lo que es importante de esto es que nos va a permitir saber cuál fue el nivel de impacto de contagio en la ciudad de Quito y en las ciudades en las que lo hagamos. Pero también, si durante las brigadas hay un familiar, una casa que dice tengo un pariente con los síntomas, ingresamos inmediatamente y podemos detectar de forma temprana los síntomas y la enfermedad. Eso es importantísimo para la capital, poder hacer este diagnóstico temprano y poder orientar al que está positivo, aislarlo, y al que está negativo darle todas las previsiones del caso. Importante para la ciudad de Quito y creo que para todo el país el uso de la mascarilla y el mantenerse a distancia del público. Asimismo, en las parroquias Pifo y Tumbaco, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencias, Comisarías y la Agencia Metropolitana de Control, se constató que se cumplan las disposiciones emitidas por el COE Nacional. Nosotros como Policía Nacional estamos haciendo el acompañamiento para evitar que haya alteraciones del orden público, y Fuerzas Armadas para brindar la seguridad correspondiente. Para hacer el control en esta emergencia sanitaria y evitar las aglomeraciones en los espacios públicos, en los centros comerciales, en los supermercados, en los mercados, y evitar la propagación del virus. Entonces, desde el día que nos anunciaron que los mercados se cierran, entonces ha habido más control. O sea, sí hay más control, que no vengan las ventas ambulantes a las calles, está muy bien. Hasta el momento se han ejecutado más de 112.000 controles de especulación de precios en el país. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, participó en los operativos de control efectuados por las fuerzas de seguridad. Constató el uso del salvoconducto en varias avenidas de Quito. Santo Domingo de los Sáchilas. El vicepresidente Sonnenholzner, junto al gobernador Rodrigo García, recorrió los principales hospitales públicos de Santo Domingo y constató que el personal médico tenga el abastecimiento suficiente de trajes de protección. También corroboró la atención que se brinda a la población. Estamos revisando también la posibilidad de ampliar la capacidad de atención en unidades de cuidados intensivos. Ya hemos conversado respecto a la contratación de nuevo personal para esa ampliación, eso está en marcha. Asimismo, la llegada de ventiladores mecánicos para poder tener esa capacidad lista la próxima semana. Desde el Gobierno Nacional, en la visita del señor vicepresidente, hay un compromiso de la entrega de varios respiradores mecánicos que van a llegar en esta semana a Santo Domingo, de mascarillas N95 para nuestros profesionales de la salud, preocupados para precautelar la integridad y sobre todo la salud de nuestros profesionales que arriesgan su vida. Estamos cumpliendo con los protocolos de manejo de los pacientes COVID. Nuestro personal médico está muy empoderado de los pacientes, 170 entre médicos, enfermeras, auxiliares, sí, médicos especialistas, todos están haciendo guardias. El gobierno de todos, trabajando por el bienestar de los ecuatorianos. El gobierno de todos. Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, en la cual las autoridades informarán el trabajo cumplido frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país. Esta mañana nos acompaña la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también Francisco Javier Solórzano, viceministro de Salud, quienes presentarán sus informes de trabajo al país. Buenos días, autoridades. Arrancamos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Fabricio, y a todas las personas que siguen esta cadena y que nos escuchan. Voy a empezar con las cifras para el día de hoy. Luego, el doctor Solórzano, viceministro de Salud, va a dar alguna información adicional sobre el tema de las pruebas y luego retomaré yo la palabra para hablar de decisiones del COE el día de hoy. El día de hoy está marcado por lo que nosotros llamamos el inicio del segundo mes luego de las restricciones tomadas para enfrentar esta pandemia, para mitigar la propagación del coronavirus. El día viernes de la semana pasada cumplimos un mes, de 17 de marzo a 17 de abril. Tenemos hoy algunos datos de esa valoración y también decisiones para empezar lo que será este segundo mes. Empiezo por las cifras del día de hoy. Hasta la fecha se han tomado 32.453 muestras para COVID-19. 32.453 muestras. De ese total de muestras tomadas, tenemos 10.128 casos confirmados y 9.732 casos descartados. Del total de 10.128 positivos, la situación de estos pacientes es la siguiente. 8.091 se encuentran estables en aislamiento domiciliario. 256 se encuentran hospitalizados pero estables. 124 se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado. 507 del total de los que han dado positivo, 507 han fallecido y 1.150 han recibido ya el alta hospitalaria. Además de este dato, tenemos el registro de 826 probables fallecidos por COVID, fallecidos que son probable COVID, pero que no han tenido una prueba confirmatoria. 1.150 casos con alta hospitalaria, repito este dato. Como ustedes pueden constatar, tenemos un incremento en el número de resultados de alrededor de 1.400 datos, que es importante, pero todavía tenemos varias pruebas represadas. Sobre este tema de las pruebas y sobre lo que está desarrollando el Ministerio de Salud para atender este caso en concreto, se va a dirigir a ustedes el viceministro de Salud, el doctor Javier Solórzano. Claro que sí, ministra. Muchas gracias por este primer reporte. Más adelante regresaremos con usted para que siga presentando el trabajo y las decisiones que se han tomado por parte de las autoridades frente a la emergencia sanitaria. Nos contactamos con Francisco Javier Solórzano, viceministro de Salud, quien también ofrecerá un informe y el trabajo cumplido desde su margen de acción, su campo de acción, frente a la situación que se está viviendo en el país. Buenos días, viceministro. Por favor, con su reporte. Buenos días, conciudadanos. Efectivamente, lo que acaba de decir la ministra de Gobierno es un desafío, el tema de poder reducir el rezago que hemos tenido en el procesamiento de pruebas. Hemos logrado ya soluciones concretas, están poniéndose en marcha. Se reemplazó el equipo que procesaba las pruebas de PCR en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y estamos casi alcanzando ya la capacidad máxima de la máquina. Esa máquina tiene la capacidad de hacer 1.400 pruebas diarias. Hemos logrado en este último fin de semana procesar 3.900 pruebas desde el viernes, es decir, estamos casi llegando a la capacidad máxima. Pero la buena noticia es que hemos encontrado un laboratorio adicional en Santa Elena que nos está dando la mano y vamos a mandar a procesar todas estas muestras que están represadas para obtener los resultados lo más pronto posible en esta semana. Este laboratorio tiene mayor capacidad que el laboratorio del INSPI y de todas maneras el INSPI maneja las muestras y esas muestras van para procesamiento en este laboratorio, de tal suerte que en esta semana tendremos ya una reducción significativa de esa brecha entre las muestras tomadas y las pruebas procesadas.
Así que estamos en eso y esperamos en esta semana ya cerrar completamente esa brecha, y además ya se han estado haciendo pruebas también para identificar los focos de contagio, haciendo una muestra probabilística. Empezamos en Guayaquil y lo vamos a hacer en Quito, de tal suerte que vayamos identificando los lugares donde la transmisión está más activa o está más controlada, y nos da la posibilidad de identificar a los grupos de riesgo y también portadores asintomáticos. Así que poco a poco estamos incrementando la capacidad tanto de toma de muestras como de procesamiento de pruebas, y vamos a lograr tener información más oportuna y real en este sentido. Es lo que les puedo informar, y le paso la palabra a la ministra Romo. Muchas gracias, doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, continuará con su explicación sobre el trabajo cumplido por parte de las autoridades frente a la situación que vive el país. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, doctor Solórzano. Vamos a seguir con este tema más adelante. Seguramente existen preguntas sobre el tema que va a contestar también el doctor Solórzano, pero permítanme pasar a algunos otros datos de inicio de este segundo mes. Uno de los esfuerzos que vamos a hacer es abrir toda la información que está disponible en formatos que permita el análisis, no solamente el que se entrega cada día, sino que cada persona, cada institución, cada medio de comunicación pueda acceder a estos datos. A partir del día de hoy, la información que se entrega diariamente desde el COE, desde riesgos, que es la información de salud sobre el tema de contagios, va a estar en formato de datos abiertos para que puedan acceder todos y hacer los cruces que crean necesarios. Pero también vamos a agregar otras fuentes de información. Vamos a tener la fuente abierta de información de la productividad de Policía Nacional, los controles que se están haciendo, las detenciones, para que también se puedan hacer los análisis por provincia, por día, por semana. El hecho de que tengamos ya un mes de esta emergencia nos permite considerar variables y hacer estos análisis. También desde el día de hoy, el Registro Civil empezará a publicar la cifra diaria de defunciones por provincia y por cantón. Esto nos va a permitir varios elementos y varias fuentes de análisis distintas para que podamos valorar qué es lo que está sucediendo con la pandemia y las diferencias que existen entre una y otra zona. Quiero compartir con ustedes esta mañana el tema de la atención de emergencias. Ustedes han escuchado a diferentes autoridades decir que en estas últimas semanas hay una modificación sobre las llamadas de emergencia, hay un comportamiento distinto en el requerimiento, en la demanda de atenciones de emergencia, y tenemos listo una presentación para poder compartir con ustedes esto antes de pasar al siguiente tema. Adelante, por favor. Avancemos, por favor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la gestión de seguridad y de atenciones de emergencia, y vamos a referirnos en particular al tema del ECU 911 y los datos o las llamadas a través de este sistema de triaje que es el 171. Pasemos, por favor. Pasemos, por favor. Ustedes van a encontrar aquí una serie de decisiones y de hitos que luego derivan en los controles que hace la Policía Nacional y las atenciones del sistema del ECU 911. Adelante, por favor, directamente a las cifras. Aquí tenemos una línea de cuál ha sido la atención de alertas diarias desde el 1 de marzo hasta el 17 de abril. Tomamos esta semana que empieza el 1 de marzo o este periodo que empieza el 1 de marzo antes de declarar la emergencia sanitaria, antes de que tengamos el pico de contagios, antes de que tengamos todas las atenciones de emergencia relacionadas a COVID, para que ustedes puedan apreciar la diferencia de lo que sucede en el promedio de atenciones del 1 al 11 de marzo y luego lo que pasa cuando empezamos ya este periodo de la declaratoria de emergencia sanitaria y también del estado de excepción. Estas son las alertas totales. En el sistema de atención de emergencias en el Ecuador, habitualmente el 70, el 80% de las alertas se refieren a alertas de seguridad.
Ahora van a ver ustedes cómo las alertas están muy marcadas por la emergencia sanitaria e incluso las alertas de seguridad, las llamadas a la policía, son para controlar aglomeraciones o personas que están incumpliendo las medidas de aislamiento. Como ustedes pueden ver, tenemos un pico que es un pico muy importante de llamadas y de pedidos de atención de emergencia en los días 27 y 28 de marzo, y van a ver también ustedes la diferencia en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. Pasemos, por favor. Este es el tipo de servicios nacional y de Guayas dividido por el tipo de emergencia. Adelante, por favor. Por cierto, toda esta información va a estar disponible en la página de coronavirus para que se puedan hacer las lecturas más convenientes, las lecturas que cada uno de ustedes, desde la prensa, desde la ciudadanía, desde la academia, considere pertinentes. Aquí están los incidentes de emergencia sanitaria, solamente sobre emergencia sanitaria a nivel nacional. Ustedes también ven que hay un comportamiento que se modifica radicalmente, que diferencia la primera semana o el primer periodo de marzo y luego a partir del 17, 18, 19 de marzo, que si bien ha bajado la cantidad de emergencias sanitarias, estamos todavía lejos del promedio que teníamos en los primeros días de marzo. Adelante, por favor. Este es el tipo de emergencias según la clasificación que tiene el EQ 911 y van a ver ustedes también el dato nacional sin Guayas y el dato de la provincia del Guayas. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque como es evidente, como es conocido, Guayas pasó por el golpe más fuerte de la pandemia, fue el epicentro. Esperamos que ya estos datos se modifiquen, lo estamos viendo, pero esto de ninguna manera significa una sensación de falsa confianza. Por favor, los incumplimientos a las medidas de aislamiento pueden provocar un nuevo pico de contagios. Adelante, por favor. También tenemos las llamadas por concentración o aglomeraciones de personas. Las llamadas de seguridad que ha recibido en este periodo el EQ 911 son personas que piden la asistencia de la policía, la concurrencia de policía o de Fuerzas Armadas, pero que están relacionadas a que hay aglomeración o concentraciones masivas. Aquí tienen también ustedes la cantidad de llamadas. Hemos recibido 21,000 llamadas de personas, de ciudadanos que dicen, por favor, que venga la policía o las Fuerzas Armadas, que vengan porque hay personas reunidas incumpliendo las medidas de aislamiento. 21,000 llamadas en este sentido. Adelante, por favor. Estas son llamadas que se producen también para pedir que acuda la policía o las Fuerzas Armadas, pero ya en horario del toque de queda. Es decir, no una aglomeración, sino circulación de alguna persona o de un grupo de personas en un horario en que ya ninguna circulación estaba permitida. Evidentemente existen las excepciones de los temas de seguridad, de salud, pero estamos hablando de incumplimiento del toque de queda. 42,000 llamadas de incumplimiento del toque de queda, y ustedes lo pueden ver también, habitualmente coincide con que la mayor cantidad de llamadas están en las provincias más pobladas del país. Estamos también obteniendo esta información en tasas para poder mirar un diferente comportamiento si es que es del caso. Adelante. La aplicación Salud S, que es el triaje de telemedicina y la llamada a través del 171, también tiene su propio reporte. Miren ustedes, estas columnas son la cantidad de llamadas al 171 en Quito, en Guayaquil y a nivel nacional. Vemos un comportamiento similar. Los días en donde hubo una mayor cantidad de llamadas a este mecanismo, a este sistema de triaje, y luego que esa cantidad ha disminuido. Vemos un comportamiento similar al del requerimiento de servicios de atención de emergencia. Adelante, por favor. Tenemos una disminución del 48% de llamadas. Adelante, por favor. Pasemos, por favor. Esta es una lámina similar, pero que tiene que ver con las derivaciones. Aquí tenemos un dato muy importante y con esto nos acercamos ya al fin de la presentación. Ustedes recordarán que incluso en una intervención directa del presidente de la República, el presidente Moreno se refirió al caso de personas que luego de saber que son positivo de COVID,
no están en una cuarentena, luego de saber que son positivos. No nos referimos a personas en el cerco epidemiológico o con una sospecha, sino personas que ya reciben el resultado positivo de COVID. Y el presidente Moreno le informó al país que teníamos un porcentaje muy importante de estas personas saliendo de la cuarentena, saliendo de su casa, circulando. Miren ustedes estos gráficos. Estos gráficos nos indican eso. El número de personas contagiadas, que es una línea, la línea más clara, y la cantidad de tiempo, perdonen ustedes, la línea más oscura es el número de personas contagiadas y la línea más clara es la cantidad de tiempo que estas personas estuvieron en movimiento fuera del cerco. Este tipo de control se hace a través de radio base, lo que de alguna manera nos da un margen de error, no nos da una exactitud total, pero en números globales sí nos permite mirar el comportamiento. Afortunadamente han bajado el número de horas, pero todavía tenemos personas incumpliendo la cuarentena después de saber que son positivos. En todos estos casos se realizan partes policiales, van a ser procesados y sancionados después de la emergencia, porque en este momento no haría ningún sentido llevar ni a un juzgado ni llevar a un centro de detención a una persona confirmada por COVID. Luego de la emergencia serán procesados, podrían tener penas de hasta 3 años, pero este es un llamado a la conciencia colectiva, a la disciplina y al comportamiento de cada uno de nosotros para frenar esta curva, para aplanar la curva, para mitigar el contagio. Si todavía tenemos personas que confirmadas de COVID siguen circulando, será muy difícil controlar y tener efectividad en las medidas de aislamiento. Como ustedes ven, hay una caída en las horas de movimiento, pero no significa que este comportamiento haya cesado por completo. La diferencia en la tendencia se da efectivamente cuando el presidente de la República hace público que contamos con esta información y que además las personas van a ser sancionadas. La disminución es un 22% en el promedio que están circulando fuera de cuarentena, con esta falta de exactitud o esta falta de precisión por el tema del control a través de radio base, que siempre hay que considerar como un factor. Creo que con esto hemos terminado la presentación de esta primera parte, que hace una valoración de los controles y de los otros indicadores que estamos mirando durante esta cuarentena. Y ahora quiero pasar rápidamente a nuevas decisiones. Además de estas cifras que estoy compartiendo la mañana de hoy y que son el resultado del trabajo de muchas instituciones que están atendiendo las emergencias, además de esto, hoy ¿qué hemos visto? En los últimos días hemos visto cómo se pierde el sentido de los salvoconductos. Malos usos del salvoconducto que finalmente hoy nos llevan a imágenes realmente preocupantes, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, pero no exclusivamente en Guayaquil. Las tuvimos a estas imágenes en diferentes ciudades en el fin de semana, incluso con la prohibición de automóviles para asuntos particulares, una gran circulación de ciudadanos saliendo con la familia a realizar las actividades o a realizar las compras. Por favor, no olvidar, un miembro de la familia debería estar saliendo para las cosas esenciales, básicas, como la provisión de alimentos, pero no puede ser que tengamos a toda una familia circulando o a muchas familias o a muchas personas. Esto nos lleva a endurecer algunas decisiones y, por lo pronto, la primera decisión es que todos los salvoconductos emitidos este mes van a dejar de tener validez durante esta semana, con un plazo diferenciado para las personas particulares y las actividades particulares y un plazo mayor para las actividades de industrias, de negocios, de abastecimiento de alimentos, de sectores estratégicos, etcétera, con un plazo distinto, pero esta semana todo el país tendrá que volver a obtener sus salvoconductos con algunas diferencias. Por ejemplo, quien ha sido descubierto en una infracción, quien ha sido detenido, a quien se ha hecho un parte policial por mal uso del salvoconducto, no podrá obtener nuevamente un salvoconducto. El sistema le va a negar un nuevo salvoconducto a quien cometa este tipo de infracciones. Por favor, Juan David, si me ayuda para la presentación sobre lo que ha venido sucediendo con el tema de salvoconductos. Aquí tienen ustedes el comportamiento que hemos tenido en la emisión de salvoconductos. Se han autorizado en promedio
el 51% de los salvoconductos solicitados. Es decir, esta gran circulación la tenemos a pesar de que se ha restringido y a la mitad de salvoconductos que se requirieron no se les permitió emitirlos, no se permitió la emisión. Estamos hablando desde el 17 de marzo que tenemos la emisión con códigos y a través de plataforma web los salvoconductos que hasta el día de hoy se están usando y que dejarán de usarse durante esta semana. Miren ustedes, la línea roja son los salvoconductos solicitados y la línea azul son los salvoconductos emitidos. Miren lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana tenemos 100,000 personas que pretenden obtener un salvoconducto. Cuando se vuelve a levantar la línea, a pesar de que estamos pidiendo que las medidas de disciplina y de aislamiento se mantengan. Estamos entrando a un segundo mes de aislamiento. Muchas actividades las vamos a poder recuperar en algunos días, pero más que nunca se requiere disciplina. En esta etapa se requiere más disciplina que en la etapa anterior. La etapa de aislamiento, de quedarse en casa, es una instrucción que cumplir, quedarse en casa. Tenemos que empezar a prepararnos para una salida prudente, paulatina, progresiva, pero más que nunca en esa salida se requiere organización, seguir las reglas y comportarnos con la disciplina que una emergencia de esta naturaleza exige. Pasemos, por favor. Aquí tienen ustedes la cantidad de salvoconductos solicitados y emitidos para personas naturales y para empresas. Tenemos el 57% de salvoconductos han sido requeridos por personas naturales y el 43% para empresas. Esto significa que hoy en el país existen y están emitidos 2.387.000 salvoconductos. Todos esos salvoconductos tendrán que volver a tramitarse a lo largo de esta semana y se evitarán engaños a través de los salvoconductos y vamos a tener restricciones para quienes ya han sido descubiertos violando las normas para su uso. Pasemos, por favor. Aquí tienen ustedes la cantidad de infractores que hemos tenido por incumplir el toque de queda y la restricción por número de placa. Primera infracción, segunda infracción, retención de vehículo y detenidos por incumplir el toque de queda. Miren ustedes que hay una gran cantidad de vehículos retenidos. Estos vehículos van a seguirse multando y además reteniendo por las autoridades, ya sea nacionales o municipales, en el caso que los municipios tienen la competencia para regular el tránsito. Vamos a tener todavía estos controles y estos controles tienen consecuencias no solamente de movilidad, sino también de unas multas para los infractores. 16,837 ciudadanos han recibido hasta el día de hoy la multa de $100. 748 han tenido una segunda infracción, un salario básico unificado. 4,554 vehículos han sido retenidos y 1,028 ciudadanos han sido detenidos. Tenemos ya casi un centenar de ciudadanos, sobre todo en Guayas, que han infringido estas medidas hasta por 5 ocasiones seguidas. Las normas tenían, o las sanciones, los reglamentos que hemos hecho, hablaban hasta de una tercera infracción, pero tenemos ya ciudadanos que han infringido el toque de queda, que han infringido estas disposiciones hasta por 5 ocasiones seguidas. Adelante, por favor. También tenemos casos tan graves como este, casos en donde se oferta vender salvoconductos para andar en la calle todos los días de la semana, como ustedes ven en este anuncio. Salvoconductos de 24 horas, los 7 días de la semana, y que hay quienes los gestionan, entre comillas. Hemos levantado ya un parte policial y una investigación penal contra quienes hicieron esta oferta a través de redes sociales y pueden ser destinatarios, pueden someterse a varias sanciones que vienen desde los temas administrativos hasta los temas penales. Están falsificando y haciendo un uso doloso de un instrumento que en este momento sirve para regular una emergencia tan delicada como la que estamos viviendo. Adelante, por favor. Tenemos algunas mejoras en el nuevo salvoconducto. Vamos a incluir toda la información, inclusive las rutas en las que una persona está autorizada a movilizarse. Y por supuesto, seguiremos garantizando la circulación y el funcionamiento de las actividades esenciales en el país. Pedimos la colaboración de las otras fuerzas que controlan los salvoconductos para hacer lo propio.
las sanciones más estrictas para quien haga un mal uso de los salvoconductos, pero al mismo tiempo garantizar la circulación de aquellas actividades permitidas en el país y que permiten el funcionamiento de las ciudades, del país y también la atención de la emergencia y el abastecimiento de los productos básicos. Adelante. Vamos a estar interconectados con el Servicio de Rentas Internas para validar la información del RUC y del RICE y también las bases de datos del Registro Civil que ya se encontraban conectadas a este sistema. También para los vehículos particulares vamos a tener mayores restricciones sobre la cantidad de ocupantes en los vehículos. Adelante, por favor. ¿Cómo vamos a hacer la transición? Estos salvoconductos dejan de tener validez durante esta semana. Los ciudadanos particulares que han obtenido el salvoconducto actual pueden seguirlo usando durante las próximas 48 horas. Las empresas tendrán 96 horas para poder transitar al nuevo modelo de salvoconductos. Los salvoconductos están disponibles en la página de trámites virtuales y en la página del Ministerio de Gobierno, que son las páginas en las que hemos venido facilitando, gracias al Mintel, la emisión de los salvoconductos. Estas serán las páginas, pero ratifico, vamos a dar de baja durante esta semana todos los salvoconductos emitidos durante el último mes y tendrán que obtenerse nuevos de manera más rigurosa, impidiendo ya el acceso a quienes han cometido violaciones al uso de esta herramienta. Las personas, aquí lo repetimos, las personas que han sido sancionadas no podrán obtener otro salvoconducto. Terminamos con esta presentación y simplemente un nuevo llamado antes de dar por finalizada esta explicación, un nuevo llamado a que este segundo mes de tomar medidas que tienen por objetivo precautelar la salud y la vida de todas las personas, este segundo mes exige de todos nosotros mayor disciplina, mayor coordinación y también esta distribución de responsabilidades. A lo largo del día vamos a través del COE Nacional a recordar también a los gobiernos seccionales cuáles son sus tareas en esta distribución distinta y diferenciada de responsabilidades que tenemos. Las prefecturas, por ejemplo, tendrán que mantener todas las vías del país seguras, me refiero a emergencias que también hemos tenido a propósito del invierno en estas semanas y garantizar la circulación de los productos básicos, de las actividades esenciales. Los municipios están a cargo de medidas sanitarias como las mascarillas, los cubrebocas y también, por supuesto, de la coordinación y el mantener desinfectados y funcionando de la mejor manera los mercados, los supermercados. El uso del espacio público no es una solución cuando se trasladan vendedores ambulantes, por ejemplo, de un lugar a otro lugar de la ciudad porque simplemente estamos cambiando el lugar de la aglomeración. Necesitamos una gran coordinación también desde los municipios y, por supuesto, la colaboración de los ciudadanos a la que siempre estamos haciendo un llamado. Sin colaboración ciudadana y sin disciplina no se podrá lograr el objetivo de aislamiento que es hasta hoy la mejor medida posible para enfrentar la expansión del coronavirus, para mitigar la expansión del coronavirus. Esto es lo que necesitamos hacer mientras nos preparamos para una nueva etapa, pero todavía guardando todas las precauciones y quedándonos en casa. Gracias, Fabricio. Este es el anuncio de la mañana de hoy y estoy a sus órdenes para las preguntas. No sé si vamos a continuar en cadena nacional o vamos a pasar a la conexión solamente de Ecuador TV, pero en todo caso, tanto el viceministro de Salud como yo estamos a disposición de las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, ministra, por la información. De hecho, aquí ya finaliza esta cadena nacional y de inmediato, a través de la señal de Ecuador TV, transmitiremos la rueda de prensa virtual en la que seguirá participando usted como ministra de Gobierno y también el doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud, para atender las distintas inquietudes de los colegas periodistas desde varios puntos del país. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la cadena nacional, en este informe presentado por las autoridades frente a la emergencia sanitaria. En breve se viene a través de la señal de Ecuador TV, Canal 7, la rueda de prensa virtual con las autoridades que han participado en este espacio. Buen día a todos.